Más allá de los números, Titanes del Pacífico y el Llanero Solitario, reforma energética y postura de los partidos, el fenómeno Sixto Rodríguez y qué hacemos con Televisa son los temas que esta noche nos pondrán en sincronía. Bienvenidos. Hola Jonathan, hola a todo el equipo de Red Generación, a todos los especialistas que hoy nos acompañan, a todos los que hoy nos escuchan. Muchas gracias y pues bueno, más allá de los números es el tema del que hoy nos hablará Rogelio Fernández en Matemáticas para Llevar. Hola Rogelio, te escuchamos. ¿Qué tal, Marta? Buenas noches a todo el público que nos escucha. Bueno, voy a continuar un poco con las ideas que presenté en el primer programa que tuve la fortuna de estar con ustedes. Entonces, había dicho esa ocasión que iba a comenzar con ciertas líneas que me parecían importantes hablando de matemáticas y que tenían que ver con ciertos conceptos. Uno de ellos es el concepto de número. Regularmente la gente asocia matemáticas con número, entonces vamos a tratar de entender por qué esa asociación y qué hay más allá del concepto de número. También mencioné que el concepto de espacio es muy importante y el concepto de razonamiento. Entonces, vamos a hablar un poquito hoy sobre el concepto de número o los números en general. Bueno, lo que la gente comúnmente piensa cuando se habla de número, pues es en la notación misma del número. Nosotros usamos en general, casi en todo el mundo se utiliza actualmente la notación decimal. Entonces, desde la primaria nos enseñan lo que es las unidades, las decenas, las centenas, y esa notación nos permite escribir cualquier número. Entonces, bueno, en esta idea está encerrada un concepto muy importante y muy profundo en matemáticas, que es la idea del infinito, que iremos desglosando, digiriendo poco a poco en estas participaciones. Porque cuando yo digo se puede escribir cualquier número con esta notación, esa palabra cualquier implica precisamente el decir que hay una infinidad de números y que tenemos el poder, tenemos la capacidad de hablar de cualquiera de esos números. Puede parecer muy inocente esto que estoy diciendo, pero realmente es algo muy impresionante y muy importante en las matemáticas. Entonces, hablar de la notación decimal, unidades, decenas, centenas, es decir, bastan 10 símbolos que llamamos dígitos, que son del 0 al 9, ¿verdad? Y por eso se llaman dígitos, porque tienen que ver con los dedos de las manos, y precisamente el tener 10 dedos en las manos hace que la notación decimal sea la más natural o la más accesible para el ser humano. Es decir, que las matemáticas tienen un poco que ver con cuál es la evolución biológica de una especie, ¿no? En este caso, la humanidad. Pero también hay otras posibilidades. Si vamos a ver a lo mejor un poco más adelante la imagen de lo que es la notación maya, que bueno, nos interesa mucho a nosotros los mexicanos, puesto que es algo que viene de nuestra tierra, ¿no? Entonces, la notación maya se parece a la notación decimal y es diferente en otras cosas. Voy a hablar en qué se parece a la notación decimal. En la notación maya, bueno, en primer lugar, a diferencia de la notación decimal, que podemos hablar de unidades, decenas, centenas, etcétera, de derecha a izquierda, ¿verdad? Cuando denotamos un número. En la notación maya también hablamos de lo mismo, pero de abajo hacia arriba. Entonces, los mayas tenían no 10 símbolos, como en el caso del 0 al 9, sino 20 símbolos, que son estos que podemos ver que son rayas, puntos, etcétera, y básicamente con las rayas y los puntos, los mayas pueden
tener una lista de 20 símbolos que son los que utilizan para denotar a cualquier número. Y aquí recalco que también los mayas tenían la capacidad para denotar cualquier número. Bastaba componer estos símbolos en ciertas posiciones que van de abajo hacia arriba. Entonces abajo están las unidades, luego en un nivel superior están, pues ya no serían las decenas, sino serían las veintenas. Es decir, para denotar el número 20, en notación decimal, pues ponemos un 2 y luego un 0, lo que significa que son 2 decenas y no hay unidades, ¿verdad? Entonces, en el caso de los mayas, lo que hacían es poner un puntito en el segundo lugar y el famoso 0 en el primer lugar, el que está abajo. Entonces, de esa manera, los mayas denotaban el 20. Entonces, si se entiende la idea, hay una similitud muy fuerte entre la notación decimal y la notación vigesimal o la notación maya, lo cual, por cierto, entre paréntesis, nos dice que las matemáticas son universales y que independientemente de las partes del mundo donde estemos, están las mismas ideas que conectan esa idea. Entonces, por hoy dejamos esta situación de lo que es la notación decimal y poco a poco iré hablando de otros aspectos de los números. Oye, Rogelio, entonces, así como nos hablaste de los mayas y de la normal, de la que conocemos, que no sé, tú me dirás que es la occidental, pero sé que también vienen de los árabes, bueno, no lo sé, pero podemos pensar que los africanos, y he visto los números romanos, cada pueblo hizo así su notación específica, aquí con 20 números, aquí con 10, no sé los otros. Es así, Rogelio, entonces cada uno, pero que otra vez solamente lo que aprendemos fueron los dominantes. Sí, pero hay notaciones mucho más poderosas. Las dos que estoy hablando son muy poderosas porque nos permiten, con pocos símbolos, en un caso 10, en otro 20, hablar de una infinidad de números. Eso es realmente muy impresionante. En cambio, en el caso de la numeración romana, hay símbolos para denotar el 1, el 10, el 50, el 100, el 1000, pero más allá de eso ya no hay más números, es decir, hay un defecto en la numeración romana. A veces, por ejemplo, les ponen una rayita a todos estos símbolos de la numeración romana que acabo de mencionar para multiplicar por 1000, pero de todas maneras no te alcanza para hablar de números mayores. Entonces, esa notación y algunas otras notaciones que se puede hablar sociológicamente hablando, digamos, en distintas partes del mundo, tienen ese defecto. En cambio, la notación maya y la notación decimal son muy poderosas por lo que ya dije antes. Es que me da mucho la atención la configuración neurológica o el ambiente que hizo que cada pueblo, sí entiendo que hay unos más perfectos que otros, pero sí que cada uno haya tenido cierta partida, incluso en los idiomas, ¿no? En francés, como te dicen, para el 80, 4 bancs, o sea, 4 bancs, bueno, no sé pronunciar francés, pero que es para 4 veces 20, y así hacen sus agrupaciones muy, muy, muy específicas según cada cultura. Eso es realmente de llamar la atención y saber, sería interesante saber a qué se da. Imagino que hay estudios, pero bueno, yo los desconozco. Sí, bueno, por ejemplo, hablando de estas, es que es muy grande el universo de cosas que podemos pensar, pero hablando nada más de estos dos ejemplos, que por cierto, la notación decimal es difícil saber de dónde vienen exactamente, pero hay rastros que indican que, bueno, en primer lugar, de los árabes, digamos que sería lo más cercano, entre comillas, porque son hace 1000 años, cuando los árabes fueron los depositarios del conocimiento matemático, y antes de eso los indios de la India, ¿no? Entonces, y por otro lado los mayas. Entonces, en los dos casos hay una relación, hay una conexión muy, muy presente con los dedos de las manos en un caso, y con los dedos de las manos y los pies en el otro caso, por eso es 10 y 20. Ah, es cierto. Oye, Rogelio, ¿y en México, aparte de la cultura maya, hubo alguna otra cultura que se destacara también en cuanto a matemáticas como ellos?
Según entiendo, eso más bien iría para los antropólogos, pero según entiendo, las otras culturas tomaron de los mayas este conocimiento. A lo mejor les cambian de nombre a los símbolos, a la manera de denotarlos, pero básicamente es el mismo conocimiento que es extraído de los mayas. Entonces, por eso se dice que los mayas son los portadores, los primeros en aportar una notación de este tipo en toda América. Y además también, por otro lado, también es muy interesante, bueno, como dices, vamos a ir viendo el desarrollo, cómo se va dando, pero que se pueden, según lo que se va necesitando, se van haciendo más números, ¿no? Porque, pues bueno, de ahí todos los que se desarrollaron después, más que con esos números, lo que se necesitaba, ¿no? Los complejos, el hacer la otra raya, o sea, es realmente todo un universo, pero es muy interesante su desarrollo conforme el ser humano también se va desarrollando y los va necesitando, ¿no, Rogelio? Así es, exactamente. Acabas de hablar un punto muy importante que, bueno, ya no nos alcanza por el tiempo, pero efectivamente, una cosa es la manera de denotar los números y otra es los tipos de números o los sistemas distintos de números, que es todavía más importante, porque una es cómo lo denotas con tinta negra o con tinta azul, digamos, y la otra es la idea que está detrás, y exactamente estás hablando ya de los distintos sistemas numéricos, que es posiblemente de lo que vaya a hablar la próxima participación. Pues la próxima semana seguro será una delicia estar escuchando todo esto, mi querido Rogelio, y por lo pronto pues te agradecemos mucho tu participación en esta noche. Nos estamos escuchando la próxima semana. Claro, Jonathan, muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, y buenas noches también para Marta. Hace rato no pude decir bien buenas noches, Marta, qué bueno que estamos aquí en sincronía. Vamos a pasar a otro tema y quiero presentarles a otro colaborador que, como lo dije la semana pasada, va a estar compartiendo cada 15 días la sección de cine, y se trata del escritor y guionista de cine y televisión Vicente Aldrete. El nombre de su sección, a mí en lo particular me gustó mucho, es Cine Qua Non, y que él nos diga cuál será el tema a tratar esta noche. Te saludo con gusto, Vicente, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jonathan? Buenas noches, y buenas noches también al público. Bueno, en realidad hoy traigo un par de recomendaciones y traigo un tema más que se quedó pendiente, pero bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Efectivamente voy a estar compartiendo cada 15 días esta sección continua, me parece, ¿no? Bueno, les quiero platicar primero que nada acerca de Pacific Rim, ¿no? Ya, en el cine más comercial hay como una costumbre que son estas temporadas, ¿no? Ahorita estamos justo a la mitad de los estrenos de verano, que son las películas de acción, las películas más fantasiosas, las más llamativas. La siguiente tanda con este tipo de películas suele ser en invierno. Entonces, ahorita se han ido estrenando a lo largo del verano las películas de superhéroes y películas de mucha acción. Ahorita me llamó la atención justo, bueno, no solo a mí, desde más o menos, desde que fue presentada, desde que fue anunciada, creo que muchos estábamos esperando ver esta cinta, Pacific Rim, Titanes del Pacífico, y no solo porque se tratara de robots gigantes que pelean contra alienígenas. Digo, a mí Michael Bay ya me curó completamente de ganas de ver ese tipo de películas, solo por la película misma. El asunto es que esta película fue dirigida por Guillermo del Toro, que es un director que casi siempre vale la pena ver. Bueno, no lo planteo como solo así, nada más como el mejor director, ni nada así, porque ha hecho también cosas que dan bastante flojera, pero generalmente lo que nos presenta Guillermo del Toro vale mucho la pena verlo, ¿no? En esta ocasión, lo trajo al cine occidental realmente, es un tema que era prácticamente exclusivo del manga y el anime, los mechas, los robots. De eso va toda la fascinación por la cinta. De hecho, la mayoría de los que estábamos esperando verla somos los que éramos niños en los años 80, los que éramos niños, bueno, entre los 70 y los 90, ¿no? Además, bueno, las últimas semanas desde que se estrenó, tiene más o menos 2 semanas que se estrenó aquí en México, una más que se estrenó en Estados Unidos,
Ha habido un montón de opiniones favorables. Yo estuve leyendo bastantes críticas, casi todas de acuerdo en que es una película que hay que ver. Yo quiero hacer también una serie de precisiones sobre la película. Muchos estaban diciendo que era una adaptación de Evangelion, el anime de los años 90, de finales de los 80 y años 90. Es lo que prácticamente todos están viendo. Pero no, la cinta está metida de lleno en un género con muchísimos ejemplos. El hecho de que casi todos en México hayamos visto Evangelion publicitada como si fuera el non plus ultra del manga, no significa que sea la única. Mechas hay muchos, desde Astro Boy hasta Macros. Aquí lo conocimos como Robotech, actualmente ya se conoce más como Macros. Pero incluso aquí en esta película hay un guiño muy directo a Mazinger Z. Ya los más jóvenes no se han de acordar mucho de Mazinger Z, pero Mazinger Z fue una serie de animación japonesa que realmente hizo época a finales de los 80. Y en la película hay bastantes guiños a Mazinger, por cierto. No les voy a platicar más porque supongo que hay todavía algunos escuchas que no la han visto. Bueno, pero ¿saben qué? Déjenme, ya no los mareo más con el tema. Mi recomendación es que vayan a verla, aprovechen el fin de semana. Es una buena película para dominguear. Es el tipo de películas que se presenta como golosina visual, mucha animación mezclada con green screen, con muchos efectos especiales. Es ese tipo de cine. Entonces, es una película que vale la pena ver para domingo. La otra película que se estrenó recientemente, aquí en México llegó apenas la semana pasada, es El Llanero Solitario. Bueno, ya hablé bien de una película, ahorita me toca quejarme. Esto lo digo para justificar las quejas que tiene el público en contra de todos los críticos, y es que nos quejamos más que otra cosa de las películas. Pero también hay un poco de catarsis detrás de quejarse de las películas. El Llanero Solitario es un tema un poco más polémico, por decirlo menos, ¿no? No me voy a poner a discutir acerca del expansionismo gringo o los derechos indígenas en aquel país. No, se trata, lo que pasa es que el Llanero Solitario es uno de los personajes más importantes de la cultura pop del siglo XX. De por sí ya le fue muy mal en el cine reciente a su bisnieto. Cuando digo su bisnieto estoy hablando del Avispón Verde. Ahí los que estén interesados en el tema, los autores del Llanero Solitario y del Avispón fueron, dijeron que eran respectivamente bisabuelo y bisnieto, ¿no? Que por cierto, esos autores tienen una historia interesante porque después se pelearon muy seriamente por los derechos del Llanero Solitario. Bueno, volviendo al tema, en esta ocasión, el perpetrador del crimen, yo le llamo crimen a la película, es Tim Burton, ídolo de multitudes, pero en mi opinión bastante mal director. La cinta tiene ángulos interesantes que, para empezar, es el regreso de Burton a trabajar con Disney, después de muchos años de haberse dejado mutuamente en paz, décadas incluso. Por otro lado, lo que a mí realmente me llamó la atención es el trabajo de adaptación de los personajes, ¿no? A ver, los personajes, para los que no recuerdan, eran un clásico vaquero tejano con la única peculiaridad de que estaba enmascarado, y su compañero de aventuras, el indio Tonto. A nosotros nos lo vendieron como Toro, porque tonto en español tiene otro significado, ¿no? Las historias eran historias muy sencillas. Había una muchacha, un pueblo, un rancho que estaban en apuros. Bueno, había alguna injusticia y llegaba el enmascarado cabalgando en un caballo blanco que se llamaba Plata, por eso decía Hi-Yo Silver, y venía a salvar el día. Y terminaba el capítulo, digo capítulo porque se empezó a presentar originalmente en radio, era una radionovela, y luego en televisión, y el vaquero se alejaba rumbo al atardecer, mientras otro personaje se preguntaba quién era el misterioso enmascarado. Así visto, parece muy simple, pero a los niños y adolescentes de muchas generaciones los marcó. Un ejemplo muy claro es Felipito. No sé si ubican el amigo de Mafalda, de Quino, del argentino dibujante.
Bueno, en un clásico afán burtoniano, en esta película todo es un poquito más oscuro, al grado de que Tonto lleva un disfraz bastante estrafalario, mucho más llamativo que el del protagonista, para empezar. De hecho, medio queriendo parecerse una especie de Batman del siglo XIX. Cuando les preguntan por el asunto, Burton y Johnny Depp, dicen que son cosas sobre la ropa tradicional de la tribu Potawatomi, que es la tribu a la que se supone que pertenece el personaje, y hablan de respeto indígena y estas cosas. En realidad están justificando con lo políticamente correcto el hecho de haber escogido un actor que no es indígena, un actor claramente occidental, y que si no le pusieran todas esas cosas encima, se notaría bastante. Ahora, esto me lleva al que creo que es el peor aspecto de la cinta. El fiel compañero del héroe resulta que es mucho más interesante y carismático, porque está llevado por un actor mucho más interesante. Y se produce un efecto que ya tuvo el Avispón Verde en los años 70, que era que Kato Kun-Lee, el asistente, que era actuado por Bruce Lee en esa época, resulta mucho más interesante que el protagonista. Bueno, pero yo le voy a parar ahorita ahí con mi catarsis, creo que ya los fastidié bastante. Seguramente los de algunas generaciones atrás van a ir a ver la película de todas formas, igual que las fans de Johnny Depp y los fans de Tim Burton, pero yo ya les advertí. Vicente, hola, mucho gusto. Hola, que estés con nosotros y gracias. Bueno, te doy la bienvenida. Dos preguntas de cada una pregunta de cada una de las películas. Desde el punto de vista de quienes nos gusta mucho, como es mi caso, Guillermo del Toro. A mí me encantó El laberinto del fauno, me encantó Hellboy, también me gustan las películas de acción, todo esto. ¿Me recomiendas, más allá de que no sea niño setentero, me recomiendas la película, pero desde el estilo de que sí voy a disfrutar el trabajo de Guillermo del Toro? Sí, sin duda. Tienes que ir mentalizada a que la película es una película de acción. No va a presentar temas profundos, no se va a meter en fantasía compleja como en el laberinto del fauno, donde además mezcla la fantasía con política. No, va a ser bastante más medido. ¿Mejor que Hellboy? A mí me parece que sí, pero creo que es ya un tema muy personal, ¿eh? Yo los pondría en el mismo nivel. No me gusta Hellboy 2, aclaro. Hellboy 2 me da flojera. Esa es una de las que dijiste de Guillermo del Toro que no eran, que daban flojera. ¿Esa y cuál otra te da flojera? La segunda. ¿Nada más es la única de Guillermo del Toro que te da flojera? Que ubique, que recuerde en este momento, sí. En general, Guillermo del Toro es un director que me gusta muchísimo. Creo que desde que vi la primera, Cronos. Cronos, sí, la invención de Cronos, que siempre me ha parecido una película extraordinaria, tanto de terror como de fantasía moderna. Ok, y ahora la de El Llanero Solitario. Sí. Casi siempre, por ejemplo, Los Piratas del Caribe a mí no me gustó, pero me gustó mucho y disfruté mucho la actuación de Johnny Depp. Es el mismo caso de esta película del Llanero Solitario, que la película, guácala, pero que Johnny Depp, por disfrutar la actuación de Johnny Depp, ¿valga la pena? Mira, sí es el mismo caso, pero siento que abusó mucho Johnny Depp justamente del personaje Jack Sparrow. Sale aquí también, aunque sale de una manera diferente. Sí es otro personaje, pero sigue siendo Johnny Depp el que está haciendo el trabajo, y se nota mucho. Sí, porque la verdad me gustó Piratas del Caribe, pero luego sí, ya todas las demás, ya ni por ver a Johnny Depp, de hecho ya exageraba, ya no me era nada agradable, pero pues bueno, verlo, pero si dices que es casi exactamente lo mismo, pues creo que sí, no voy a ir a ver. Puedes esperarte a verla en alguna página de descargas online, o pues, realmente tampoco vale mucho la pena, ¿eh? Yo sí me Entonces, ¿qué, de calificaciones para ir a verla? Los Titanes del Pacífico, del 1 al 10, ¿sí la ves? Ok, del 1 al 10 yo le pondría unas 9 palomitas. 9, palomitas. Ay, wow. Hay que asumir que son palomitas.
9 palomitas, me parece bien. ¿Y la del Llanero Solitario? El Llanero Solitario le pondría 6. O sea, si la vas a ver y aceptas que es una película bastante malona, pues tiene momentos donde te vas a reír mucho, la vas a disfrutar. Pero si puedes verla en tu casa, mejor. No vale la pena el gasto. Oye, Vicente, ya una última pregunta por pura curiosidad. ¿Se come Johnny Depp al Llanero Solitario? Pero por completo. Ok, o sea, se debe haber llamado mejor Toro, sí, Toro, mejor la película. Fíjate que eso ya había pasado antes. Tonto es un personaje muy vivo. Estos dos autores, tanto, ¿cómo se llama? Perdón, Trendle y Frank Stryker. Los dos autores tienen eso en las dos cosas que yo les conozco, que son justo El Llanero Solitario y El Avispón Verde. Tienen personajes interesantes para la época, además, porque son personajes que pertenecen a minorías, en una época donde eso garantizaba que te sacaran completamente del media. Uh-huh. Y los dos personajes terminan siendo muy atractivos, al grado de que Tonto tuvo un cómic dedicado a él, que fue muy famoso, muy popular. Lo mismo en el caso del Avispón Verde, donde Kato Kun Lee, bueno, se comía, Bruce Lee se comía completamente al otro actor. No me acuerdo ni cómo se llamaba. A mí, Vicente, sí, por ejemplo, lo que dices del Llanero Solitario, no verla en la televisión. Fíjate que cuando salió el Avispón Verde, tampoco me llamó a mí la atención verla, y hace unos meses la estrenó HBO, me parece, o Movie City, no sé cuál de los dos canales, y la vi y me gustó, pero no para ir a verla al cine, efectivamente, pero me pareció buena película. Y lo que tú nos dices ahora, que nos esperemos hasta que la pase alguno de estos canales, o que la podemos rentar, o que la podemos ver ahí online. Y por el lado de la película de Titanes, de Guillermo del Toro, es una amplia recomendación para ir y disfrutarla un domingo ahí con la familia, con la pareja o con los amigos. Exactamente, sí. No sé qué tanto le gustan las parejas. Es de esas películas que luego las novias no gustan, ¿verdad? No les gusta, pero... Sí, es cierto. Es una más bien los amigos muchas veces. Exacto, vas mejor con los amigos. Es ese tipo de películas que además hay que ver en pantalla grande, porque el dulce visual que implican... sí, el efecto de Guillermo, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es muy interesante eso que nos dices. Bueno, pues ya sabes, está la recomendación. Vicente, te agradecemos mucho tu participación en este programa de Sincronía. Nos estamos escuchando en 15 días. Como bien lo dijiste, vas a estar alternando con Tina Hernández desde distintas ópticas de dos personas que conocen de cine, el ir viendo las recomendaciones. Ya le preguntaremos la próxima semana a ella qué le parecieron esas dos, a ver si coincide con tu calificación. Te agradezco mucho, que estés muy bien hasta en 15 días. Nos vemos, que tengan buenas noches. Un abrazo muy fuerte a nuestro especialista Vicente Aldrete de cine. Es momento de nuestro corte musical. Esta noche de jueves escucharemos a Sixto Rodríguez con la canción Street Boy. Escúchenla, regresamos, estamos en Sincronía. Seis de cada 10 mexicanos rechazan la participación privada en el sector petrolero, según una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Dicha encuesta consultó a finales del año pasado a 535 líderes empresariales del gobierno, académicos de organizaciones sociales y medios de comunicación, así como a 2.400 ciudadanos comunes. Hay que aclarar que al CIDE no se le puede achacar un sesgo a favor de la izquierda. Otra encuesta, que es la más reciente, la elaboró el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados entre el 6 y 7 de julio y establece que una mayoría superior a 70% estaría en contra de la inversión privada en el sector petrolero. Otro dato importante que arrojó esta encuesta es que el 88% de los ciudadanos consultados vía telefónica considera que hay mucho o algo de corrupción en la paraestatal. Pero claro,
La presidencia tiene sus propias encuestas que apuntan a la misma opinión. Los mexicanos, Marta, no están de acuerdo con el proyecto privatizador del PRI y del PAN. Jonathan, pues ojalá le hicieran caso a la mayoría de las personas, pero no va a ser así. No lo creo si no hay una movilización fuerte, si no hay exigencias duras, porque ¿para qué nos hacemos? Peña Nieto está en la presidencia para eso, y no solo por intereses privados mexicanos, no, por intereses internacionales muy fuertes de Estados Unidos, de las grandes petroleras, y pues bueno, no creo que la verdad vayan a doblar tan fácilmente las manos porque las encuestas o porque México, o la mayoría de los mexicanos no desea esta privatización, pero, y por más que claro que van a usar todos los recursos retóricos que puedan, los discursos, hablando de modernización, de reestructuración, de miles de palabras que han usado siempre para este tipo de situaciones cuando quieren saquear y seguir favoreciendo a unos cuantos, pero no creo que pase nada. Entonces, pues bueno, a menos que haya como lo señalé, fuertes movilizaciones, una fuerte resistencia, pero pues ya veremos. Sí, mira, para entrar al debate sobre la inversión privada en Pemex, debemos inevitablemente entender que el fondo del problema de la empresa número 36 en el mundo, y es que el problema de Pemex no solo es de corrupción, que podríamos decir que con ese problema bastaría para argumentar que no se necesita privatizar, sino limpiar. Y además, claro está, no es el propósito del gobierno regenerar la vida pública del país, cuando en el sexenio de Calderón y ahora con Peña Nieto existe esa corrupción concertada entre Pemex y la CFE, y ahí están, por ejemplo, los Zetas como encargados de ordeñar los ductos o la venta y compra de carbón por parte de la CFE a grupos criminales. Pero hay otros problemas igual de importantes que pasan por lo técnico, Marta, por lo estratégico e incluso por la cuestión esta del sentido común, que la gente no sabe o no se le ha querido informar pese a que se dice que Pemex es de los mexicanos. Me acuerdo de la lucha y el debate que López Obrador abrió en contra de la privatización de Pemex en 2009, cuando decía que el desmantelamiento de Pemex había sido planeado para que a mediano plazo se pudiera privatizar. Muchos incluso en la izquierda lo llamaron loco. ¿Y cómo no pensar eso si desde hace 25 años la política petrolera se ha caracterizado por ejercer una mínima inversión en la industria y extraer los ingresos obtenidos por la venta de los hidrocarburos para ser transferidos por el gobierno federal a otros destinos, fundamentalmente al gasto corriente? Y el gasto corriente en este país, recuerde usted, son los altos salarios en funcionarios que manejan los programas sociales para manipularlos para efectos electorales. En Pemex se ha privilegiado la extracción de crudo por encima de las demás actividades petroleras como exploración, refinación y petroquímica. ¿Y cuál es ese resultado? Por eso cuando los voceros de la derecha dicen es que no tenemos la tecnología para la exploración, no tenemos la tecnología para la refinación, ellos tienen la razón, dicen la verdad. Desde hace 25 años no se ha invertido en esto y el resultado es la caída de las reservas de los petrolíferos y el deterioro de la planta industrial que permite la producción de los petroquímicos que cada vez importamos en mayor volumen. Tan solo este dato, de 2006 a 2009, las importaciones de gasolinas se triplicaron. Y con eso, Marta, nació en México uno de los negocios más jugosos, 30,000 millones de dólares al año. Nos cuesta, o más bien deja aquí el negocio de la gasolina por importar el 52% de la gasolina al extranjero. Y uno se puede imaginar, pues, de quién es el negocio o quiénes son los que manejan este negocio, ¿no? Así es, Jonathan, pero incluso eso de que no tenemos tecnología, ni siquiera eso sostiene el que se privatice Pemex. La tecnología que se requiere se renta, y se puede rentar mientras si se hace si se sanean las finanzas de Pemex, si se hace una reestructuración en su régimen fiscal. No hay nada que sostenga, como tú bien dijiste, no hay ni lógica, ni económica, ni políticamente si se trata del beneficio de los mexicanos, no hay nada que sostenga esta reforma estructural.
De hecho, hay muchas voces de petroleros mexicanos que piden, por favor, que los escuchen, de ingenieros petroleros que los escuchen, que les hagan caso. Lo que me llama mucho la atención, Jonathan, es que hay analistas, no hablo de los lógicos, de los locutores, ni de los analistas a modo, ni de los intelectuales de Televisa, de Radio Fórmula, no. Me llama la atención que el aparato mediático llegue a tal, si es que ese es el problema, que incluso algunos analistas que he leído de izquierda, algunos, no todos, no los más lúcidos obviamente, pero algunos que sí son de izquierda, que digan que no hay propuestas reales, que nada más es una oposición al no de López Obrador, de Morena, de ciertos nacionalistas trasnochados. Me llama la atención eso. ¿Será que el aparato mediático los está realmente permeando a ese grado, que es tan fuerte toda esta situación, que sí creo? No hay espacios, o es que no hay espacios donde Morena, donde los que se oponen, los que discrepan, no hay suficientes espacios para que los escuchen, o también ha hecho falta una estrategia de información más sólida, más contundente por parte de AMLO, de Morena, de los otros analistas, porque hay muchos libros. Me acaban de enviar un libro de estrategia urgente, que sí, ya sé que no les gusta mucho que sea por parte de Manuel Bartlett, por sus antecedentes, pero sus asesores son buenos y sí existen esas alternativas. Hay mucha gente, yo he leído muchísimos análisis de Alfredo Jalife, de John Saxe Fernández, de Espriu, de muchos, donde hay alternativas viables, muy viables, incluso fiscales para una alternativa que lo permita. Pero ¿qué pasa? Es la conjunción de esos tres. Pero yo me acuerdo que antes, en el intento que hizo Calderón, la difusión fue más fuerte y había más espacios. ¿Qué pasa? También ha influido que los fracasos, las trampas que han hecho parecer fracasos de López Obrador, y eso ha hecho que sus simpatizantes no estemos al pie del cañón y no hayamos hecho mucho. ¿Qué pasa, Jonathan? No sé qué sucede ahí. Sí, yo veo que evidentemente hay estrategias distintas. Yo cuando hablaba de que con el PRI las cosas iban a estar peores y que íbamos a extrañar incluso a Calderón, lo decía en función a todo ese aparato de manipulación que eficazmente utiliza Enrique Peña Nieto. Por el lado político hay dos tipos de personas que se oponen a la privatización. Los que se oponen a la privatización simplemente de manera mediática, pero que en lo oscuro están negociando la manera en la que de alguna forma no se dañe tanto al artículo 27, pero dando la concesión finalmente para que la renta petrolera se privatice, porque en esencia eso es lo que están buscando, que ese 40% que es el que sustenta o el que da Pemex a el presupuesto nacional se privatice, y entonces que los ciudadanos con los impuestos seamos los que carguemos con ese 40% que el Estado, de alguna forma, que Pemex aporta anualmente, y hay otros que se oponen con un proyecto. A esos hay que silenciarlos. A la gente que se opone con proyecto, o que tienen proyecto, o que tienen una investigación, o que tienen años sabiendo de esto, o años alertando sobre la privatización de las empresas públicas y en específico del petróleo, a esos pues hay que silenciarlos, a esos no hay que darles espacio. Este es el caso de muchos analistas, como tú los llamas, muy lúcidos de la izquierda, que han atinadamente hecho investigación, que no han hablado por hablar, que han verdaderamente dicho las cosas como son, y que han propuesto. Hay otros datos también que son importantísimos. Cuando se dice que es inoperable, hay otros datos que de alguna forma chocan con estas voces de la derecha, o estos argumentos, si se le puede decir a eso, del pretexto para privatizar. Por ejemplo, el 70% de la inversión total de Pemex se dedica, nuevamente decimos, a la extracción. Tan solo 9% se destina a exploración, apenas 9% a refinación y 8% al corporativo, y para gas y petroquímica, pues ni hablar, solamente el 3%. Todo esto es evidente que va a traer una consecuencia de lo que se llama las reservas, que por cierto nunca han podido reponerse ni cercanamente al 100%. Y en ese sentido, y como en México es el país donde todo puede pasar, hay que analizar la inversión de Pemex Exploración y Producción
hay que investigar lo que Pemex Exploración y Producción destina a las 4 regiones productoras. Encontramos que no existe correlación, Marta, entre montos de la inversión en cada región y su productividad. Voy a dar un ejemplo muy simple. El 80% de los pozos exploratorios, que son por ciento los destinados a incrementar el volumen de las reservas, son perforados en la región norte, mientras 20% de la inversión restante se reparte en otras regiones. Lo insólito de este dato resulta en que el 70% de los descubrimientos en los últimos años han sido localizados en las 3 regiones del sur que reciben menos recursos de inversión. Incluso entre 2008 y 2009, ya ahora sí que en el extremo del cinismo o de lo ilógico, esta proporción alcanzó 95%. Entonces hay que reorientar el destino geográfico de la inversión, porque dicen los defensores, o más bien los traidores a la patria, que quieren que se le entreguen a las transnacionales la renta petrolera, que estamos en picada en la producción, y la explicación de la caída de la producción total obedece a que la mayor parte de los pozos han sido perforados en la región norte. Esto vuelve a ser ilógico, dado que esa región tan solo aporta 9% de la producción nacional. Es decir, estos tecnócratas de la derecha, estos tecnócratas neoliberales, hacen las cosas al revés. Uno, por sentido común, dice que hay que invertir en donde hay más producción. Bueno, los tecnócratas neoliberales hacen lo contrario y luego se quejan de que no hay productividad. Entonces creo que son varios argumentos que se caen pedazo por pedazo y que se pudieran caer ante el ojo de la mayoría de la población si, como tú dices, hubiera espacios en donde en verdad se debatiera con todas las voces, no solo de los que mediáticamente se oponen a la privatización, sino de los que tienen y llevan años no solo oponiéndose, sino proponiendo un proyecto viable para que Pemex verdaderamente funcione para la palanca del desarrollo de nuestro país, Marta. Es interesante este dato que dices porque hoy leí a John Saxe Fernández en un artículo en La Jornada que se llama Apetito por el Petróleo, en donde habla de que Estados Unidos está, y muchos analistas dicen, no, Estados Unidos ya no va a querer nuestro petróleo porque ya pronto va a ser autosuficiente, y se está manejando la idea de que la zona del norte, Canadá, Estados Unidos ya van a tener muchísimo petróleo, pero no es cierto. ¿Por qué entonces están tan interesadas las petroleras en que México, en que se privatice Pemex? Hemos visto los medios internacionales, el New York Times, el Washington Post, cómo han presionado de manera suave, de manera con elogios, con lisonjas hasta Peña Nieto a sus grandes reformas. Lo hemos visto, y de todas las maneras lo han hecho. Y John Saxe Fernández dice, es que no es verdad, es lo que tú estás señalando. En México todavía hay mucho petróleo que quieren Estados Unidos, porque esa zona que según ellos está llena de petróleo y que pronto ya van a hacer, no es tan cierto. O sea, nos hicieron bueno, a nosotros no, a los gobiernos traicioneros, de cortoplacistas, los hicieron explotar como locos y para poder satisfacer la demanda de Estados Unidos, y han bajado la producción en partes, pero todavía hay muchísimo, y eso es lo que quieren lo que hay, necesitan. Ya no va a haber petróleo barato, por más que alguna vez Castañeda, uno de los grandes defensores de la privatización, ridículamente dijo que el petróleo ya no servía, que iba a bajar. Eso no es posible, y no. Porque incluso las fuentes alternas que todavía no sirven, son muy costosas, también son muy contaminantes muchas de ellas, entonces todavía falta mucho, y vemos que sí es un apetito y una codicia loca, y que parece que si no hay una posición fuerte, si no hacemos algo, la verdad que haya sido como haya sido, siguiendo el lema de Calderón y la política de Calderón, se va a imponer esta reforma para beneficio, como siempre, de unos cuantos. El tiempo se nos terminó de la mesa política y hay tantos datos. Hablabas tú de la explotación irracional, por ejemplo, de lo que sucedió y de lo que pasó en Cantarell. Eso es un ejemplo de lo que Fox irresponsablemente hizo, pese a que había estudios donde les decía que tenía que cuidarse mucho ese yacimiento, y él aumentó la productividad, lo cual hizo que se bajara de 2,5 millones de barriles al día a 500,000 en 5 años. Que eso, por cierto, no pasa en otros yacimientos de esa misma categoría de Cantarell en otras partes del mundo. Pero además quiero decirte sobre todo lo que estás diciendo tú de Estados Unidos. Es irremediable hablar de esto. La visita de la secretaria de Seguridad Interior
del gobierno estadounidense, que estuvo hace unos días aquí en México, tiene que verse evidentemente en el contexto del proceso de privatización del petróleo, que la Casa Blanca y la oligarquía mexicana quieren que se concrete este año. Para la Casa Blanca es de vital importancia que se le garantice que las instalaciones petroleras que ya consideran suyas no vayan a ser afectadas por la violencia prevaleciente en buena parte del territorio nacional. Lo que hizo el espurio y traidor de Felipe Calderón, que se prestó incondicionalmente a servir como peón a la Casa Blanca con el fin de que sus planes estratégicos de dominación total de su principal patio trasero se cumplieran al pie de la letra, está sucediendo. Para ello se ideó el mecanismo de intervencionismo que se llama la Iniciativa Mérida, mediante el cual se definieron los alcances del proyecto de control geopolítico sobre nuestro territorio y en el que la posesión de los hidrocarburos mexicanos es parte fundamental. Y como bien dices, el binomio PRI-PAN se están lanzando con todo en el Congreso y se van a lanzar para reformar la Constitución. Es una exigencia de la Casa Blanca con el fin de evitarse futuras molestias o confrontaciones jurídicas, Marta, cuando empiecen a generarse serios problemas con la población afectada por las compañías petroleras extranjeras. Pero con esto terminamos la mesa política. Sin duda que, como tú dices, hay que unir a la izquierda. La izquierda se tendría que unir, no solamente la izquierda, yo creo que toda la ciudadanía que está en contra, según esta encuesta, el 70%, a salir a defender sus recursos naturales. Si en España, si en Brasil salieron a las calles porque aumentaban los precios del transporte público, aquí en México, ¿cuánto más tendríamos que salir a las calles todos para defender los recursos naturales, los recursos de Pemex y el futuro de nuestro país? Bien, pues nos vamos rápidamente a un corte musical. Seguimos escuchando a Sixto Rodríguez. Marta, si te parece, ahora la canción es Sugar Man. La escuchamos aquí en Sincronía y regresamos con más aquí en este programa. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dream? Me da mucho gusto presentar la sección altoparlante a cargo de Luis Héctor Mendoza, no solo porque amo la música, sino por el tema específico de hoy, el cantante Sixto Rodríguez, de cuya existencia y peculiar y fascinante historia me enteré hace muy poco leyendo un artículo sobre el documental Looking for Sugar Man. Pero bueno, mejor que de ello nos platique Luis Héctor Mendoza. Hola Luis Héctor, mucho gusto y te escuchamos. Hola, muy buenas noches, Marta, Jonathan, a todos los que están ahí en la mesa de debate. Pues es interesante todo lo que han estado hablando acerca de lo de la privatización de Pemex y todos los temas que han dado, tanto de matemáticas y de cine, los diversos expertos que han estado ahí con ustedes en la mesa. Pero pues ahora toca el turno de la música, ¿no? Y bueno, para empezar este tema de Sixto Rodríguez, como ya bien lo dijeron, pues yo les hago la pregunta y los exhorto a que se imaginen cuál es el fenómeno más grande musicalmente hablando que ustedes conciben a nivel mundial, ¿no? Podrían mencionarme nombres como los Beatles, tal vez, los Rolling Stones o los Doors, ¿no? En el contexto del rock en general. Pero vamos a hablar de un fenómeno que, si bien no es un fenómeno global ni es un fenómeno anglosajón, por así decirlo, es un fenómeno que en una región específica de este planeta se dio de una manera muy, muy particular. Sixto Rodríguez es un cantautor de origen norteamericano, pero de descendencia mexicana, que nace en Denver. Este personaje es una especie de mito humano, porque si bien no tenemos a ciencia cierta establecida la vida de Sixto Rodríguez, porque siempre ha estado llena como de matices, llena como de diversas pinturas, por así decirlo. Es un verdadero mito en una parte del mundo en la que muchos de nosotros tal vez ni siquiera habíamos soñado en que se pusiera dentro del mapa, ¿no? Estamos hablando de Sudáfrica. Sudáfrica, que se pone en el mapa a partir del año 2010 gracias a un mundial de fútbol organizado por el país, pero que sin duda alguna es uno de los países africanos que más ha tenido una evolución
hacia un nuevo mundo, hacia una nueva gestión, digamos, política, religiosa, tal vez inclusive hasta de artes, ¿no? Entonces, la historia de Rodríguez es una historia bien interesante. Sixto Rodríguez en los años 70 saca 2 discos con la discográfica Sussex. El primero es el Cold Fact en el año de 1970 y el segundo en el año de 1971, el Coming From Reality. ¿Qué es lo que pasa o cómo llega Sixto Rodríguez a Sudáfrica? La historia es sumamente interesante. Una chica que vive en Denver y que va a visitar a su novio a Sudáfrica, justamente se lleva uno de estos discos para regalárselo a su novio. ¿Cuál es la gran sorpresa para el beneplácito de la gente que conoce a Sixto Rodríguez? Que este álbum empieza a pasarse de mano en mano entre mucha de la gente sudafricana que estaba en ese momento peleando en contra de la represión gubernamental que estaban viviendo en esos años 70, y empiezan a hacerse, de cierta manera, el soundtrack de la revolución con Sixto Rodríguez. Es así como llega Sixto Rodríguez a Sudáfrica, y es una de esas historias que uno no se puede creer, ¿no? Sinceramente, que uno no concibe sin el uso prácticamente actual de las redes sociales o de la venta de álbums de manera virtual, ¿no? De mano en mano fue como la historia de Sixto Rodríguez llega a Sudáfrica, ¿no? Y en Sudáfrica se crea el mito más grande de la historia del rock and roll que yo he escuchado, porque si bien muchos de los otros grandes mitos también han sido buenos, pero ahí en Sudáfrica se cuece este mito de Sixto Rodríguez alrededor de una personalidad completamente pues distinta a la que después en un documental nos muestran. A Sixto Rodríguez lo matan un sinfín de veces en Sudáfrica de unas maneras tan impresionantes que uno de verdad no se imagina cómo está el asunto tan fuerte ahí, ¿no? Del mito de Sixto Rodríguez. Lo interesante del documental justamente de Searching for Sugarman es la historia detrás de la historia de Sixto Rodríguez. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente que si tienen un chance de ver el documental, se van a dar cuenta del por qué el mito de Sixto Rodríguez es bajado de la nube en Sudáfrica y es elevado a una potencia humana que sinceramente ha causado tan gran revuelo que llegó hasta tocar a Coachella en este año. Entonces, una historia sumamente interesante, un personaje completamente distinto a nuestra época y con una forma de pensamiento muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Un personaje que las personas que trabajaron con él dirían que es tal vez hasta más grande que Bob Dylan. Ese es Sixto Rodríguez. Fíjate, Luis Héctor, que tienes toda la razón. Hay quien dice que Sixto Rodríguez es el cantautor hispano más importante del siglo XX y lo coloca en esa situación. Obviamente, como tú dices, no tiene que ver con las grandes estrellas anglosajonas, ¿no? Simplemente porque tal vez por su propio apellido o por incluso la cara que sí se adornaba de una persona hispana. Pero hay quienes lo manejan así como el cantautor el más importante de habla hispana de por lo menos el siglo XX. Y es bien importante decir sobre Sixto que es un ejemplo para todos, y es un ejemplo de que todos necesitamos de ese alguien especial que nos impulse, que nos anime o nos dé un aventón. Y Sixto Rodríguez inspiró, después de fracasar con sus 2 discos en Estados Unidos, inspiró a toda una generación a luchar contra el racismo allá en África, ¿no? En Sudáfrica. Y como tú dices, siempre se especuló si vivía o estaba muerto, y para su sorpresa estaba vivo, estaba en una ciudad de Estados Unidos, y es como un ermitaño, ¿no? Es una persona modesta, una persona modesta, una persona honesta, y eso creo que es bien importante, cómo la música puede inspirar para tantas cosas, y en este caso Sixto Rodríguez inspiró a toda una generación a luchar contra el racismo, porque sus letras, para los que no entienden el inglés o lo pueden traducir, habla precisamente de melancolía, habla de sufrimiento, habla de tantas letras tan hermosas que sí inspiraron, en este caso, a los sudafricanos, y que lo hicieron para despertar a una generación y luchar contra el racismo. Creo que es de las cosas muy interesantes que la música puede hacer, ¿no? Y es de las
cuestiones de conciencia que la música crea, ¿no? Habla de las crueldades que enfrentan, por ejemplo, los sectores pues marginados, ¿no? O los sectores más pobres de las grandes urbes. Recordemos, bueno, más bien no recordemos, digámosle al auditorio que Sixto Rodríguez, como bien dices, es una persona humilde, pero es una persona que hasta la fecha sigue trabajando, no como músico, sigue trabajando de manera manual para poder seguir subsistiendo, ¿no? Para seguir existiendo en este planeta, ¿no? No vive de las regalías, no es un rockstar, no es una de las personas que vive en grandes mansiones, ni viaja en limusinas, ni nada de esto. Sixto Rodríguez, sinceramente, sí es una persona del pueblo y para el pueblo. Entonces, es la básica historia del trunco, sueño americano, ¿no? Sí, así es, así es. Marta, no sé si tú quisieras preguntar algo sobre esto. No, simplemente un comentario. Bueno, es que es impresionante su historia porque alguna vez escuché que decían, no, si tienes talento siempre vas a triunfar y como sea, por donde sea, y no puede haber a lo largo de la historia gente que haya tenido talento y que no haya triunfado. Yo no creo, aquí fue un golpe de suerte de lo de la novia con el novio sudafricano, la novia de Denver, pero ¿cuántos casos habrá de gente talentosísima en las que no estuvo ese golpe de suerte y que no pudieron triunfar como quisieran? Entonces vemos que hay de todo, ¿no? Gente que tiene talento y triunfa, gente que no tiene mucho talento y triunfa un rato, pero bueno, también es suerte, gente que de plano no va a triunfar nunca porque ni siquiera se le conoció porque no tuvo esa suerte. Sí, es impresionante cómo de mano en mano fue pasando esta historia. Y como dices, muchas de las cuestiones básicas de una persona es tener también un ápice de suerte. Rodríguez me parece que en su vida había tenido un tantito de suerte hasta que justamente llega esta persona a Sudáfrica y empieza a crearse un mito que cabe recalcar que Rodríguez no tenía idea hasta mucho tiempo después. Pero muchísimo, y hablamos de 20, 25 años después de que llegó el disco a Sudáfrica, ¿no? Estamos hablando de que después de la década de los tormentosos 70s, de los tormentosos 80s para Sixto Rodríguez, llega esa gran recompensa de llevarlo a un país en donde de verdad apreciaban el arte que Sixto Rodríguez ofreció a un mundo, ¿no? Ahora ya se ha convertido en un fenómeno mundial, gana un Oscar, se vuelve famoso, digamos, se vuelve una persona pública, ¿no? Después de pasar de ser una persona pública, el anonimato extremo, a volver a ser una persona pública, ¿no? Yo me imagino que debe de estar con la cabeza vuelta loca, pero es un justo premio para una persona que ha entregado básicamente arte, ¿no? 2 discos, y con esos 2 discos yo me atrevo a decir que sí se pone a las patadas y al tú por tú con cualquier cantautor norteamericano o de donde me diga, ¿no? Con esos 2 discos nada más. Luis Héctor, pues interesantísima este tema de Sixto, este tema de cómo fue que le llegó esta fama. Además, viendo el documental, ya se nos sacó el tiempo, pero viendo el documental, yo creo que aunque esos 25 años, porque además la sociedad de Sudáfrica es muy encerrada en sí misma, por eso tardó tanto tiempo en llegar ese mito a la voz o a la vista del propio Sixto, pero además podríamos decir, pues no disfrutó ese gran boom que fue en Sudáfrica. Yo creo que viendo el documental y eso, ni siquiera él mismo lo deseaba, realmente, como lo digo, es una persona, por lo que se ve, honesta, es una persona sencilla, y eso creo que es algo de lo que caracteriza y va a caracterizar la leyenda de Sixto Rodríguez. Pues te agradezco mucho el haber estado en este espacio de Sincronía, Luis. Nos estaremos escuchando la siguiente semana con más temas de música. Por lo pronto, pues te agradezco y te mando un abrazo. Perfecto, pues muchas gracias. Buenas noches a todos ahí en la mesa, y si pueden, por ahí busquen, ahí anda rolando en diferentes cines Searching for Sugarman. Así es, mi querido Luis Héctor. Un abrazo, hasta la próxima semana. Vamos a ir a otro. Hasta luego. Vamos
ir a otro tema. La semana pasada platicábamos en el inicio de Sincronía, era nuestro primer programa, y platicábamos sobre si Televisa había perdido influencia en los últimos años, sobre si la competencia bastaba con que otras acciones o con qué otras acciones tendría que ir esto de abrir la competencia para debilitar su alcance. Y hay tantas preguntas e interrogantes sobre qué hacer con Televisa. Hay opiniones que van desde una reforma light en materia de comunicaciones hasta los que opinan que quitarle la concesión sería el primer paso para empezar de nuevo y que así naciera una nueva etapa de democratización de los medios. Me da gusto presentar a Juan José Solís con su sección Intersticios y el tema ¿qué hacer con Televisa? ¿Qué hacer con Televisa, Juan José? Hola Jonathan, hola Marta. Pues simple y sencillamente no verla, sería la primera respuesta, no ver los canales de Televisa. Claro, como lo decía yo la semana anterior, eso sería una cuestión muy simplista. Yo creo que para responder la pregunta ya de manera seria y compleja, tendríamos que quizás revisar varias variables, varios factores que intervienen en el qué hacer con esta empresa. Sin hacer mucha historia, nada más me gustaría compartir con el auditorio que finalmente nuestra televisión nace con el modelo norteamericano, o por lo menos muy cercano al modelo norteamericano. Recordemos que cuando se funda la televisión en México, por iniciativa gubernamental, se le pide a dos intelectuales que hagan una revisión de cómo se está generando la televisión en otros países, básicamente Europa y Norteamérica, Estados Unidos. Y bueno, finalmente hay una gran diferencia, ¿no? Mientras en Europa, digamos, las televisoras están manejadas por el gobierno, en Estados Unidos están abiertas completamente a la iniciativa privada. Y es el modelo que nosotros tomamos aquí en México. No es gratuito que, por ejemplo, el expresidente Miguel Alemán haya sido durante muchos años uno de los socios de Televisa, ¿no? Efectivamente porque veía ahí un negocio. Entonces, para empezar tendríamos que ver este asunto histórico. Nuestra televisión nace ya con esa digamos, con ese factor de que evidentemente es iniciativa privada, está enfocada hacia el capital y por ahí, digamos, podríamos entender un poco esta persistencia de Televisa en el modelo, ¿no? Y en ese punto histórico también quizás tendríamos que recordar lo que en su momento dijo Emilio Azcárraga, ¿no? Emilio Azcárraga Milmo, que realmente ha sido quien por más años ha estado al frente de Televisa. El fundador, su padre Vidaurreta, pues finalmente fue un hombre empresario, emprendedor, todo ello, pero digamos quien le da solidez a la empresa Televisa es Emilio Azcárraga Milmo. El actual, pues es simplemente el heredero de eso que ocurre con la construcción que hace Azcárraga Milmo. Bueno, recordemos, él decía, nosotros hacemos televisión para jodidos, ¿no? Y yo sé, quizás las personas por ahí recuerden que eso fue muy polémico. Hay quien decía que era una frase desafortunada, y ahí también hubo quien dijo que pues, era una frase muy realista, ¿no? Muy apegada a la realidad. Más allá de si fue desafortunado o realista, lo que sí tenemos es que tenía mucha verdad esta intervención o esta frase. ¿Por qué? Porque finalmente Televisa creció con la idea del entretenimiento. Y en este caso nuestros medios de comunicación, es decir, el resto de ellos, radio, televisión e incluso hasta el propio cine, que por mucho tiempo fue manejado, o ahora hasta la fecha sigue siendo manejado por el gobierno, se fueron, digamos, adaptando a las políticas o comportamientos que tenía Televisa. De tal manera que, por ejemplo, hoy vemos la radio, los principales grupos radiofónicos dependen de Televisa. Quizás puedan ser empresas separadas o independientes, pero la publicidad, los contenidos dependen de Televisa, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, tú escuchas los programas de Radio Fórmula, de Radio Centro, y finalmente hablan de lo que ocurre en los programas de entretenimiento, en las telenovelas, o en lo que ocurre dentro de Televisa, ¿no? Y los anunciantes, mi estimado Jonathan y Marta, que me da mucho gusto que esté Marta ya, por cierto, los anunciantes también están en función de lo que dice Televisa, ¿no? Entonces, tenemos una empresa muy poderosa, pero que ha sido, ha adquirido este poder porque también ha tenido el respaldo
de las audiencias. Recordemos que los medios de comunicación y, por ejemplo, en este caso, y donde se transmite, pues depende. Nada más vamos a hacer un programa para que nos escuchemos entre nosotros, pues definitivamente no tiene ningún sentido. Lo que buscamos es evidentemente que haya una audiencia. Y televisión. Y aquí es donde a lo mejor me voy a convertir un poco en el abogado del diablo, pero no es en ese sentido, sino simplemente porque quiero hacer una descripción de lo que es Televisa. Televisa finalmente ha encontrado la fórmula correcta, que es el entretenimiento. El entretenimiento acompañado por supuesto, de la publicidad, de la propaganda y también de la construcción de las noticias, ¿no? Que es un poco lo que en su momento hemos estado la manipulación de la información. Pero, ojo, insisto, me van a odiar de tanto que repito esto. No estoy hablando de los medios en general, sino estoy hablando de Televisa en lo particular. Televisa está transformando y recreando la realidad, evidentemente con una intencionalidad, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a sumar todo este tipo de variables, mi estimado Jonathan, Marta, lo que vamos a tener es evidentemente una empresa poderosísima que no solamente tiene un poder económico, sino además tiene una influencia cultural, y prácticamente muchos lugares de este país la única fuente de información que tienen es Televisa, y la única forma de entender la vida cotidiana es Televisa. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podríamos hacer en ese sentido? Yo soy un poco, lo voy a poner así, soy un poco enemigo de decir vamos a regular, porque es muy difícil regular contenidos, porque evidentemente lo que para unos puede ser bueno, para otros es malo, ¿no? Por ejemplo, rapidísimo lo pongo, ¿no? Hay mucha gente que dice, si los niños son expuestos a la televisión por mucho tiempo y ven programas violentos, el niño va a ser violento. Y eso es completamente falso. Es decir, si el niño vive en un hogar, digamos, con algún tipo de desorden, si tiene algunos problemas ahí intrafamiliares, el lugar donde vive y todo, y encima ve programas violentos, téngalo por seguro que va a ser un niño, una persona en lo futuro, una persona violenta. Pero si el niño tiene la adecuada orientación, puede estar viendo cosas de violencia, puede estar viendo telenovelas y no va a pasar nada, si es que tiene la orientación, insisto. Entonces, no es como esa idea que se tenía antaño de la aguja hipodérmica, en donde los medios controlaban el pensamiento, ¿no? No es tal cual. Insisto, Televisa sí tiene una intención. Entonces, culturalmente no podemos nosotros deslindarnos de Televisa, pero lo que sí podemos hacer entonces es regular sus prácticas, quizás no sus contenidos, pero sí sus prácticas. El problema, mi estimado Jonathan y Marta, es que difícilmente el gobierno va a querer regular sus prácticas. ¿Por qué? Porque el gobierno finalmente le sirve a Televisa, y basta el mejor botón de muestra, el actual gobierno. Enrique Peña Nieto es producto de Televisa, es un producto, así como podemos ver la marca Gansito o la marca del equipo de Fútbol América, pues es igual, significa lo mismo. Enrique Peña Nieto es un producto televisivo. Y entonces difícilmente podrían los políticos o la élite política decir, no, pues vamos a regular a Televisa, cuando finalmente es su aliado. Ahora, ¿qué sí podemos tener, digamos, como salidas, no? En principio, bueno, pues yo sé que a muchos no les gusta, pero está la idea de la televisión restringida. Pero, ¿por qué se van a abrir estas cadenas? Aquí lo interesante sería que estas cadenas estuvieran nutridas de producciones independientes, de todo este tipo de casas productoras que en pequeño están haciendo producciones interesantes, con propuestas, con contenido, pero que desafortunadamente no tienen el acceso porque no pueden entrar a los canales masivos como los de Televisa o en el caso de TV Azteca, ¿no? Y tampoco pueden entrar a los gubernamentales como el 11 o el 22 porque evidentemente tienen ahí un cerco informativo, ¿no? Y tampoco pueden entrar a los restringidos porque evidentemente pues necesitarían ya traer un patrocinador atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente lo único que podemos hacer o que podemos tener es apostar a que haya nuevos contenidos, que los productores sean más independientes
y solamente así podríamos contrarrestar un poco el peso de Televisa. Creo que ya me alargué un poco, mi estimado Jonathan. Sí, José, hola, mucho gusto tenerte aquí, saludarte y que estés aquí con nosotros. Ya no me dio tiempo de preguntarte tantas cosas y comentarte, pero bueno, espero que haya otras oportunidades. Y pues bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí y pues nos vemos la próxima, mi querido Juan José. Ahora pues, aquí estamos al pendiente, gracias. Y también hasta la próxima a todos los que nos escucharon, gracias Jonathan, y nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes nos vemos, tengan buen fin de semana y los dejamos con el inicio del programa La Cloaca. Quédense a escucharlo y a verlo con Carlos Garza y Andrómeda, va a estar muy bueno este programa, no se lo pierdan. En estos segundos ya terminando, inicia. Buenas noches, feliz fin de semana, hasta lunes en Sincronía.